Ah, sí está grabando. Entonces estamos viendo esta viga, ¿no? Donde tenemos una condición de frontera en A, que es un rodillo, y en B, que sería un empotramiento para una carga triangular. Entonces, ayer ya calculamos las funciones, ¿no? Las funciones de cortante, momento, pendiente y deflexión. Lo que faltaba responder era cuánto vale el momento máximo y cuánto vale la deflexión máxima. Lo que habíamos visto es que donde haya un momento máximo, su pendiente va a valer cero. Y como la derivada del momento es el cortante, donde el cortante vale cero, ahí sería la ubicación o la posición de ese momento máximo, ¿no? Para poder encontrar esa posición hay que igualar con cero la función y encontrar los valores de x para los cuales la función se hace cero, lo que se conoce como encontrar las raíces de esa función polinómica. El, el MATLAB tiene una función para poder encontrar raíces, ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con el gráfico de cortante y de momento. Para poder graficar cortante y momento, ¿qué parámetros necesito para poder graficar? Así en la ecuación, ¿qué necesitamos? En la de cortante y la de momento. ¿Qué necesitamos definir para poder graficar? Pues El Q, valor de X, el valor de X, que sería un vector de posición, ¿qué más? La amplitud de la carga triangular, ¿qué más? La longitud de la viga, ¿qué más? Pues nada más, ¿no? Posición, longitud y magnitud de la amplitud de la carga triangular, ¿no? Sería lo que vamos a necesitar definir para poder dibujar el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Entonces vamos a ver acá. Ya estamos en el MATLAB y vamos a empezar a definir variables, ¿no? La primera sería, por ejemplo, el valor de la carga, que sería Q. Para definir el valor, vamos a darle dos puntos y nos va a aparecer dos puntos y un signo de igual que va a indicarnos que MATLAB le va a asignar un valor a esa variable, ¿no? En este caso, vamos a ponerle un valor de amplitud de carga, no sé. Este, bueno, en otro grupo trabajamos 1.25, vamos a ponerle 2 toneladas fuerza sobre metro, ¿no? Que sea la amplitud de carga triangular, ¿no? Aquí en MATLAB podemos colocar diferentes unidades. Si nos vamos a matemática, que está en la parte superior, ahí hay una opción de unidades. Y aquí hay una variedad de unidades que podemos ocupar en los cálculos, ¿no? Entonces, en automático, el programa hace las conversiones y hace todas las operaciones, simplificando las unidades y al final nos va a dar un valor, ¿no? ¿Okay? Entonces, en este caso, la unidad de fuerza que viene aquí en toneladas es, por ejemplo, tonelada fuerza, ¿no? Y se escribe tonef. Sobre metro, pues le pongo la diagonal, le pongo m, ¿no? Ya definí que esa carga o esa amplitud de carga va a valer 2 toneladas fuerza sobre metro. Ahora, la posición del vector, bueno, el vector de posición que sería la variable x, lo vamos a tener que definir una vez que tengamos definida el valor de la longitud. Ponemos L, dos puntos, y ¿de cuánto les gusta la longitud de la viga? de 4 metros. Ok, de 4 metros, pues de 4 metros, 4m. Y ahora sí escribimos el vector de posición. Para escribir el vector, lo nombramos, le ponemos dos puntos y tenemos que escribir la primera posición de ese vector, en este caso sería 0 metros. Después escribimos coma y a continuación tenemos que escribir el siguiente punto de ese vector de posición. Entonces, básicamente lo que vamos a decirle al programa es de cuántos serían los incrementos de la posición de ese vector. Entonces, el primer punto está a 0 metros, el siguiente punto puede estar a 10 centímetros, por ejemplo, que sería 0.1 metros. Y el último valor que vamos a ingresar es hasta dónde va a abarcar nuestro vector. En este caso sería hasta la distancia L, ¿no? Okay. Y ya definimos los parámetros para la función de cortante y de momento, ¿no? Entonces ahora vamos a escribirla. Vamos a apoyarnos aquí de lo que ya hicimos el día de ayer. ¿Ok? Eh, cortante, ¿no? V mayúscula. Abrimos paréntesis para que el programa sepa que es una función. Dentro del paréntesis colocamos la variable o el vector de posición, que sería x, dos puntos, y escribimos la ecuación como viene ahí, ¿no? Menos q por x al cuadrado, para poner el exponente, le damos alt 94 y ya le ponemos al cuadrado. Si no lo podemos ubicar en el teclado, en matemática hay una pestaña que dice operadores y símbolos. En operadores hay una que dice exponenciación.
Le doy clic y escribo el nombre de la variable y a qué exponente va a estar elevado, ¿no? ¿Okay? Si es que no encontramos la ruta de alt más 94, ¿no? Seleccionamos, le damos la diagonal y esto va a ser sobre 2 por L, ¿no? Luego sería más Q por L sobre 10, ¿no? Okay. Seleccionamos, diagonal sobre 10. Okay. Y ya escribimos la función de cortante. Así como escribimos la función de cortante, pues vamos a escribir la función de momento, ¿no? El momento, bueno, mayúscula, en mayúscula, paréntesis, x, dos puntos, sería menos q por x al cubo, eso sobre 6 por L, sobre 6 por L, más Q minúscula, Q por L por X, y todo eso sobre 10, ¿no? Vamos a ver cómo queda el diagrama. Okay. Ya nos identificó la función, no nos marca ningún error, ¿no? Si hubiera algún error en la escritura de la función, nos va a resaltar con rojo la variable que no identifica o la inconsistencia en unidades, ¿no? En este caso, aparentemente no nos marca ningún error. Ahora lo que sigue es graficar estas funciones. Para graficar las funciones en MATCAD, nos vamos en la parte superior donde dice gráficos y le ponemos acá insertar gráfico XY, ¿no? Nos va a aparecer el gráfico de manera general y hay que decirle qué quiero que aparezca en el eje X y qué queremos que aparezca en el eje Y, ¿no? Me puedo desplazar con el teclado, ¿no? Con las flechitas. Y ahora sí, vamos a ver acá. Aquí nos dice que va el eje Y. Vamos a moverlo un poquito para acá arriba, ¿no? Y el eje X vamos a moverlo donde corresponde. ¿Okay? El eje Y quiero que me grafique el cortante, ¿no? Entonces escribo el nombre de esa función. Cortante de X. Unidades. En este caso, el cortante va a estar en unidades de tonelada a fuerza, ¿no? Tonelada a fuerza. Y aquí el vector de posición X. Las unidades que serían metros, por ejemplo, ¿no? Ya nos dibuja el diagrama de cortantes para la viga de 4 metros, ¿no? ¿Okay? Ya tendríamos aquí la función de cortante. Vamos a mover esto para este lado, ¿ok? Y para dibujar la función de momento, pues lo más fácil sería copiar, hacer una copia de esta gráfica y nada más cambiarle el nombre al eje Y, ¿no? Es el de cortantes. Vamos a que documento. Vamos a moverlos por acá. Se vea tipo página. Vamos a ajustar el tamaño. No, pues no, ya me perdí ahí. Mejor hacemos una copia de este. Y la copia. Y aquí le ponemos momento, ¿no? Y ahí ya nos grafica la función de momento, ¿no? Empezamos con momento 0 y llegamos con un momento negativo de empotramiento, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí se dan cuenta, va a haber un momento máximo positivo, ¿no? Y la pregunta fue, ¿cuánto vale ese momento máximo? Si graficamos la tangente de cada punto, vamos a ver que en este momento máximo la tangente va a valer 0. Vamos a ponerle un marcador de posición, aquí en gráfico, en marcador de posición, vamos a poner un marcador de posición horizontal, ¿okay? Y ahí dice que el momento vale más o menos 0.967, ¿no? Toneladas fuerza metro, ¿okay? Entonces, aquí lo ubico gráficamente, pues, ¿no? Con la función. Pero ya analíticamente necesito primero definir la posición donde va a estar el cortante 0. Este valor de pendiente 0 tiene que coincidir aquí con el cortante 0 porque esta es su derivada, ¿no? Entonces, ¿en qué posición se encuentra ese cortante 0? Una podría ser de manera gráfica, ¿no? Entonces aquí definimos un marcador, en este caso vertical, y aquí más o menos estaría a 1.773, ¿no? Okay. Bueno, para que sea más fácil ahorita la comprensión, vamos a ponerle una longitud de 10, ¿no? Que sería más rápido para ubicar la posición. Okay. Estaría más o menos entre 4.455 más o menos. Y aquí el momento máximo ya se incrementó, ¿no? Okay. Ahí vale 5.978.
¿Por qué se incrementó el momento? Pues porque se incrementó la longitud del elemento, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Entonces ahora hay que esto evaluarlo a partir de la función. ¿Okay? Entonces, donde el cortante vale 0, encontramos la posición del momento máximo. Una vez que yo encuentre la posición del momento máximo, sustituyo esa posición en la función del momento para encontrar la magnitud. Aquí, pues como es una función al cuadrado, lo podemos hacer en la calculadora, ¿no? Es más rápido. Pero vamos a plantear cómo lo haríamos con el programa del MathCAD, ¿no? Aquí a lo mejor no es muy interesante porque está muy simple la función, pero cuando vean funciones arriba de un exponente al cubo, pues va a ayudarles bastante. La función se llama polyroots. Polyroots. Y para que corra la función necesitamos como dato de entrada un vector de coeficientes. Vamos a poner aquí que las raíces va a ser igual a polyroots del vector v. Este vector de coeficientes son los coeficientes de la función polinómica. Por ejemplo, sería ax al cuadrado más bx más c. Entonces, en este vector yo tengo que poner los exponentes en este orden. El de x a la 0, el de x a la 1 y el de x al cuadrado, por ejemplo. En este caso sería c, b y el coeficiente a. ¿Okay? Una vez que defino el vector, asigno un nombre a esas raíces y calculo, ¿no? ¿Okay? Y así va a ser para un polinomio de un grado mayor. Por ejemplo, si fuera un polinomio de ax a la quinta más bx a la cuarta más cx al cubo más dx cuadrado más x, bueno, no es un buen nombre, fx más gx, más g, perdón. ¿Okay? El vector de esos coeficientes va a ser G, F, D, C, B y A, ¿no? Lo que sería desde x a la 0 hasta x a la quinta, ¿no? X a la 0, x a la 1, x al cuadrado, al cubo, a la cuarta y a la quinta, ¿no? ¿Okay? Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a ver cómo lo colocaríamos. Definimos primero el vector, ¿no? Vamos a ponerle un nombre a ese vector. Para no confundirlo con el cortante, lo podemos poner con V minúscula. ¿Okay? Va a ser igual a, y esa es una matriz o un vector, perdón. Nos vamos aquí donde dice matrices y tablas, insertar matriz, y esta matriz en este caso sería de 3 por 1, ¿no? El primer coeficiente sería un décimo. El segundo coeficiente, ¿cuál sería? El de x a la 1, ¿cuánto sería? ¿Jóvenes? Sería 0. El x al cuadrado menos un medio, ¿no? Okay. Ya tenemos el vector de los coeficientes del polinomio. Ahora sí ya podemos calcular las raíces, ¿no? Vamos a poner acá. Vamos a llamarle R, dos puntos, y ese va a ser igual a polyroots del vector V, ¿no? Okay. Le damos igual, y aquí está, ¿no? La primera raíz está en menos 0.447 de la longitud, y el otro está a 0.447 de L, ¿no? Si lo vemos acá, como L vale 10, habría que multiplicarlo por 10, ¿no? Entonces sería 4.47, ¿no? Está un poquito más adelante. Sí, pero yo no lo puedo desplazar tanto, ¿no? Ahí ya me pasé, por ejemplo. 45. Un tantito más adelante, ¿no? Pero sí coincide, ¿no? Ahí ya me pasé, por ejemplo. Entonces de 45 me paso al 49, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces ahí ya encontré la posición del cortante igual con 0. Puedo visualizar más decimales. Si nos vamos aquí a formato matemático, abajo de donde dice general, la visualización de decimales, vamos a ponerle 5. Okay, y ahí tenemos más decimales, ¿no? Entonces, lo que ya hicimos fue encontrar la posición de esa pendiente 0, porque el de menos 4, el de menos 0.4472, pues no puede ser porque está antes de la viga, ¿no? Pues antes de la viga, pues no tiene sentido físico, ¿no? Que tiene que ser entre 0 y 1, o entre 0 y la longitud, ¿no? Ahora, pues hay que sustituir este valor en la función de momento. Entonces, el momento máximo, m,
para poner subíndices es con control guión. Momento máximo, 2 puntos. Va a ser la función de momento evaluada en 0.4472 de L, ¿no? Entonces vamos a poner M, abrimos paréntesis, a 0.4472 por el valor de la longitud. ¿Okay? Le damos aquí igual, nos debería aparecer el valor de momento. Aquí podemos ajustar las unidades, ¿no? Aquí nos lo da por default, pero nosotros lo podemos ajustar, que sería en tonelada fuerza, en minúsculas, tonelada fuerza por metro, ¿no? Entonces ahí dice que el momento máximo vale 5.963. Aquí, por la precisión en la gráfica, nos da 5.978, ¿no? Por ahí más o menos aproximado. Es tantito más abajo, ¿no? ¿Okay? Y ya ahí verificamos visualmente y a partir de encontrar la raíz o encontrar la posición del cortante cero, la magnitud del momento máximo, ¿no? Y ahí ya encontramos. Entonces esa sería la relación entre el cortante y el momento, ¿no? ¿Okay? Donde el cortante vale cero, va a encontrarse un momento máximo, ¿okay? Y esto que acabamos de hacer para cortante y momento se va a repetir para pendiente y deflexión, porque la siguiente pregunta y última del ejercicio era determine la posición y magnitud de la deflexión máxima. Donde existe una deflexión máxima, la pendiente va a valer cero. Entonces, vamos a tener que igualar la función de pendiente con cero, despejar o encontrar las raíces de esa función y a partir de eso ubicar la posición de la pendiente cero. Cuando encontremos la posición, la sustituimos en la función de deflexión para encontrar la magnitud de la deflexión máxima, ¿no? ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Conceptualmente, Esa función de Polyroots, ¿hasta de qué grado puede resolver polinomios? pues yo no la he probado hasta 4, ¿no? Pero seguramente va a resolver más, ¿no? Muy buena pregunta, vamos a ver. Vamos a ponerle matrices. Una matriz de 12, ¿no? De grado 12. Pero no asigné el nombre a la variable, ¿no? Te la cambiamos. Puntos y pues díganme algunos coeficientes. 1, 2, 6, 5, menos 1, un medio, 4, menos 8, 0, 15, menos 3 y un cuarto, por ejemplo. Vamos a ver si encuentra la solución. Okay. Vamos a poner aquí las raíces. Polyroots del vector b, ¿no? Le damos igual. Ok, ahí están las raíces, ¿no? Pues, aparentemente no tendría una limitante, ¿no? Okay. Aquí hay raíces imaginarias, ¿no? Pero pues aquí en los ejercicios, yo creo que máximo vamos a ver hasta de este que acabamos de hacer para la carga triangular, porque dijimos que funciones parabólicas en carga no íbamos a ver en el curso, ¿no? Pero por ahí si viene en algún ejercicio del libro una función parabólica, pues lo podrían aplicar eso, ¿no? Okay. Donde ya la función de flexión llegaría a x a la sexta, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Preguntas? Okay. Yo me perdí, profe. Ok, bueno, esto de la pregunta de las raíces fue porque dice que hasta cuántas raíces puede encontrar la función de Polyroots. Pues eso depende del grado del polinomio, ¿no? Por ejemplo, el de cortante es de grado 2, por lo tanto debe haber dos raíces. En el caso, por ejemplo, de la función de pendiente, ¿de qué grado es? Grado 4. Entonces, ¿cuántas raíces debe tener? 4. Al menos 4. Bueno, sí, debe tener 4, ¿no? Como máximo, pues. No al menos, como máximo 4 raíces, porque puede ser que alguno de esos puntos no pase por el eje X, ¿no? Entonces, como máximo 4 raíces, ¿no? La dependiente. Okay. Muy bien. Si lo que generó duda fue eso de la función de Polyroots, es una forma de evaluar la solución del polinomio para los puntos donde la función pasa por cero, o pasa por el eje X, pues.
¿O en qué parte se confundió? ¿O ya se enredó? Me confundí en cómo puso V dentro de la MATLAB. V primero lo definí en este, matrices y tablas. O sea, V, dos puntos, matrices y tablas, y aquí asigné, inserté un vector o matriz, aquí le llama matriz de 3 por 1. Ya que escribí eso o definí eso, los coeficientes vamos a verlos acá, a lo mejor sería la duda, ¿no? En el caso de cortante, vamos a tener ax al cuadrado más bx más c, ¿no? En el caso del término que está al cuadrado, sería esto, ¿no? Menos un medio. Q lo suponemos unitario y L lo suponemos unitario. Ahora, el término de Bx no hay ninguno, ¿no? Bx vale 0, ¿no? Ahora, el término de C, lo que no tiene X, pues sería básicamente un décimo, que fue lo que escribimos aquí en la función, ¿no? Un décimo, 0 y menos un medio, porque la forma de colocar los coeficientes para poder encontrar las raíces es desde X a la 0 hasta el exponente más grande del polinomio. Ya que definí el vector, yo defino una variable donde voy a guardar esas raíces. Lo puedo omitir, ¿no? O sea, puedo quitar R, ¿no? Es únicamente por si yo quiero guardar esos valores de las raíces del polinomio. Si no, lo puedo quitar. Entonces, por ejemplo, si aquí lo quito, no pasa nada. Lo sigue calculando, ¿no? ¿Ok? Entonces, quiero que me calcules las raíces de este vector. ¿Ok? Lo hace la función y me da estos valores. El de menos 0.4472 y el de 0.4472. Dijimos que el de menos 0.4472 no puede ser porque no está dentro de la longitud de la viga. El que tiene que ser es el de 0.4472 en términos de la longitud. O sea, todo este vector se tiene que multiplicar por L, ¿no? ¿Okay? Ahí. Sustituimos esa posición, ¿no? Aquí está. Y nos da el valor del momento máximo, que sería 5.963 toneladas fuerza por metro. Si lo hacemos en orden, pues, una vez que definí cortante y momento, encontramos las raíces de la función de cortante y determinamos cuál de esas raíces corresponde a la posición de la viga, ¿no? O se encuentra en los límites de la viga, ¿no? Una vez que encontremos esa posición, ya sustituyo esa posición en la función de momento para encontrar la magnitud del momento máximo. ¿Okay? Por eso coloqué los marcadores, ¿no? El marcador vertical fue para ubicar la posición del cortante cero y el segundo marcador que coloqué de manera horizontal fue para encontrar la magnitud del momento máximo. ¿Vale? No sé si se quedó más claro o ya de plano, ¿no? Sí, se me quedó claro, solamente otra cosa. ¿Cómo puso los marcadores? Aquí en gráficos, bueno, tenemos que tener señalada la gráfica, ¿no? Y aquí dice añadir marcador vertical o añadir marcador horizontal. Y ya tú lo puedes desplazar. Como para darte una idea, ¿no? Dónde debe caer. Entonces, porque, bueno, por ejemplo, la longitud de la viga es 10. Pues es más rápido multiplicar esto por 10, ¿no? Pero si lo hubiéramos dejado como teníamos antes, que la longitud de la viga fuera 4 metros, aquí el marcador ya se me fue hasta adelante, ¿no? Porque estaba a 4.496. Pero la raíz sigue siendo la misma, ¿no? 0.4472 de la longitud. Si multiplicamos 0.4472 por 4, ¿cuánto les da? Debe estar entre 1.6 y 2, ¿no? De acuerdo a la gráfica que vemos aquí de cortante, ¿no? Más o menos debe estar entre 1.789, ¿no? ¿Cuánto les da? Bueno, vamos a ver. Vamos a evaluar esto, pues, ¿no? Vamos a hacer igual. 1.789, ¿ok? 1.789. Ahí se encuentra la posición del cortante igual con 0 y por lo tanto el valor de la posición del momento máximo. Sustituimos esa posición
en la función de momento, y ahí en este caso ya nos daría punto 954, ¿no? Un poquito más abajo de donde lo coloqué. Punto 962, un poquito más abajo, pero me parece que por como está dibujado ya no lo va a alcanzar a tocar, ¿no? Okay. 0.952, por ejemplo, ahí, ¿no? Okay. Vamos a dejarlo como lo teníamos, con la de 10. Y ya quedó, ¿no? Vamos a eliminar. Vamos a poner este marcador en 10. Y vamos a dejarlo acá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Sí? Ahorita vamos a ver la interpretación, ¿no? Del diagrama de cortantes y el de momentos, ¿no? El de pendiente y el de deflexión. Porque están todos relacionados, ¿no? En los libros pide calcular el momento máximo, entonces. Sí, algún ejercicio. Algunos sí. Pero te da ya valores para tu carga y la longitud de tu viga, ¿no? O son. Pueden ser unitarios, ¿no? Puede tomar el valor de 1, el valor de 1, ¿no? O lo puedes dejar en términos de una expresión algebraica también, ¿no? También. Ah, ok. Uh-huh. Sí, pues de ahí bueno, las tablas que vemos de flexiones o de reacciones o de momentos, pues vienen de resolverlo de manera analítica, ¿no? Y a partir de eso se proponen las ecuaciones, ¿no? La fórmula, ¿no? Que le llaman también, ¿no? La fórmula de la reacción, la fórmula del momento, la fórmula de flexión máxima, ¿no? Sí. Sí, parte de lo que habíamos visto en la introducción es de que hay que checar que las deformaciones que calculemos en nuestros ejercicios sean relativamente pequeños, que son dentro del rango elástico lineal, entonces que seamos críticos de los resultados que vamos obteniendo. Por eso ahorita les pedí algunos datos de carga y de longitud de la viga, ¿no? Okay. Ahorita vamos a ver cuánto se va a deformar. Vamos a tener que proponer algo para poder calcular las deformaciones, ¿no? De la función que tenemos aquí de pendiente de flexión, si yo despejo teta, habría que dividir todo entre D e I, ¿no? Entonces, para poder definir cuánto valen las pendientes y las deflexiones, nos hace falta definir cuánto vale E y cuánto vale I. ¿Qué sería E? ¿Qué es E? Es el módulo de De, elasticidad, ¿o no, verdad? Modo de elasticidad, ¿no? Que es una propiedad del material. ¿Y qué sería I? Inercia. La inercia, ¿no? ¿Que sería una propiedad de qué? De la viga, ¿no? De la misma longitud, pero. No de la longitud, ¿no? No depende de la longitud. La inercia depende de qué? De la forma de la sección, ¿no? O sea, no es lo mismo que la sección sea rectangular a que sea circular, Ah, sí, ¿no? es cierto. ¿Qué es lo que hicieron ustedes en su trabajo de la viga de papel, ¿no? O no es lo mismo que sea esta sección, ¿no? O no es lo mismo que sea una sección I. Entonces, este término de la inercia depende de la forma de la sección. ¿Okay? Entonces, generalmente el modo de elasticidad, por ejemplo, para el acero estaría como 200 gigapascales, vamos a colocarlo así, que sería el modo de elasticidad para el acero, por ejemplo. ¿No? ¿Sí? Y vamos a proponer una inercia relativamente alta. Bueno, esto lo chequé en un libro ahorita, antes de la clase, para proponer una inercia, ¿no? Y no estar jugando mucho. Entre 400 y 500 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿no? Vamos a ponerle uno de 500 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Y ya con esos datos vamos a poder calcular la deformación de esa viga que se propuso de 10 metros con una carga triangular, con una amplitud máxima de 2 toneladas sobre metro, ¿no? Vamos a ver cuánto nos quedan las deformaciones para esa viga. Muy bien, entonces, importante definir cuánto va a valer E y cuánto va a valer la inercia, ¿no? Entonces, E, 2 puntos, sería igual a 200 gigapascales. Y la inercia, que es un parámetro con lo que ustedes van a diseñar después de sus cursos de elementos de concreto y elementos de acero, para el control de deflexiones, va a ser en este caso de 500 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Así ya podemos escribir las funciones, ¿no? Para después graficarlas. Entonces vamos a escribir las funciones. A ver si
¿Se alcanza a ver? Ahí está, ¿no? Cada término, denominador, va a tener que multiplicarse por EI, ¿no? Para poder despejar únicamente la función de pendiente. Entonces le ponemos aquí, para escribir la letra griega teta, podemos colocar Q y luego escribir control G. ¿Okay? Aquí en matemática nos dice cómo son las rutas cortas para los símbolos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a símbolos en matemática, en operadores y símbolos, mu es m control g, nu es n control g, delta es d control g, alfa es a control g, ¿no? Entonces, para que no tengamos que movernos tanto con el mouse, pues podemos escribir la letra y después con control g lo convierte a griego, ¿no? Entonces, también va a ser una función, abrimos paréntesis, una función que depende de la posición, dos puntos y escribimos todos los términos que tenemos aquí en la función, ¿no? Que sería menos q por x a la cuarta y todo eso por acá, sobre 24 por L por E por I, ¿no? Okay. Ese I que estaba multiplicando a teta lo vamos a pasar dividiendo, ¿no? Okay. A cada término más Q por L por X al cuadrado, ¿no? Todo eso sobre 20 por E por I. ¿Vale? Me faltó el último término. Menos Q por L al cubo sobre 120 por EI, ¿no? Sobre 120 por E y por I. ¿Okay? No me marcó ningún error. Si por ahí no reconoce alguna variable, me la va a resaltar en rojo y me va a decir que la variable no está definida. En este caso, sí la reconoció y aparentemente no hay problema con las unidades, ¿no? Okay. Ahora vamos a escribir la función de deflexión. Para hacerlo rápido, vamos a hacer una copia de esta de la pendiente. Vamos a cambiar nada más el nombre y vamos a ajustar los exponentes y algunos coeficientes, ¿no? O sea, y minúscula, y minúscula es menos qx a la quinta. Vamos a cambiar esto acá. Sobre 120L por EI más QLX cúbica sobre 60 menos QLX cúbica por X entre 120 por EI, ¿no? Entonces ya están las dos funciones que nos hacían falta, la de pendiente y la de flexión. Le faltó una L, profe, en el término que está elevado a la quinta. Abajo, 120L, ¿no? Ah, cierto, lo borré, ¿no? Cuando escribí 120 por L, perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, ahorita si en las unidades no nos iba a dar consistencia, ¿no? Pero ya lo checaríamos hasta que graficáramos, ¿no? Si no graficamos, pues nos íbamos a dar cuenta, ¿no? Bueno, yo no me iba a dar cuenta, ¿no? Ok. Pues ya quedó. Vamos a graficar para más o menos estimar primero visualmente dónde estaría la posición de la deflexión máxima, ¿no? Entonces, para facilitarlo, pues vamos a hacer una copia de esto. Vamos a copiar el de momento. Vamos a un poco más abajo para que no se vea tan apretada todas las gráficas. Vamos a aprovechar aquí que nada más tenemos la gráfica de flexión y la de pendiente para hacerla un poco más grande, ¿no? Y más chaparrita. Ok, aquí le vamos a poner teta, ¿no? Entonces sería Q, control G. Y las unidades serían radianes. Ahí está. Esa sería la función de pendiente. Ahora hacemos una copia. Bueno, aquí no necesito tanto el marcador horizontal, ¿no? Vamos a dejarlo acá en el 0. Y vamos a hacer una copia otra vez. Control C, Control V. Y aquí vamos a escribir que ahora en el eje Y nos ponga la deflexión, ¿no? Ahí está, ¿no? Así se deformaría la viga. Vamos a ver dónde está la deformación máxima.
Vamos a cambiar aquí las unidades, serían en milímetros. Vamos a ver cuánto serían en milímetros. Ok, vamos a movernos. Menos 4.7 milímetros, dice aproximadamente aquí el marcador, ¿no? Menos 4.7. Ahorita vamos a ver si nos aproximamos así con lo que vimos, con lo que vemos así nada más con las gráficas. Vamos a insertar un marcador vertical en la de pendiente, ¿no? Si se dan cuenta, la deflexión máxima coincide donde está la pendiente igual con 0. Entonces vamos a ver dónde está la pendiente igual con 0, que está entre 4 y 5, ¿no? Metros. Insertamos en gráficos, marcador vertical, 4.484 aproximadamente. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Que hicimos en el caso de encontrar la posición del cortante 0. Vamos a evaluar nuestro polinomio, ¿no? Le llamamos V, ¿no? Dos puntos, insertar matrices y tablas. En este caso, ¿de qué tamaño va a ser? Como θ está en x a la cuarta, necesitamos un vector de 5, ¿no? 5 por 1. El primer término sería el de x a la 0 y el último término sería el de x a la cuarta, ¿no? El primer término sería entonces, ¿cuánto? Menos 1 sobre 120, ¿no? Menos 1 sobre 120. El de x no hay, vale 0. El de x cuadrada sería 1 sobre 20. El de x al cubo vale 0, ¿no? No hay de x al cubo. Y el de x a la cuarta sería menos 1 sobre 24. Pero si calculamos las raíces para ese polinomio, poliroots de v, ¿no? Le damos el igual. Nos da las raíces. Las dos primeras raíces son negativas, entonces por lo tanto están antes de que empiece la viga. Las últimas dos raíces están entre 0 y 1. La de 1 pues corresponde al apoyo empotrado, ahí la pendiente vale 0, está bien. Y el otro valor sería 0.447, ¿no? De la longitud, por lo tanto sería a 4.47 metros de la longitud, 4.47, un poquito antes de donde coloqué el marcador, ¿no? Ahí estaría la posición de la pendiente igual con 0, y por lo tanto ahí debe ser la posición de la deflexión máxima. Como ya tengo la posición y ya tengo la función de deflexión, únicamente hay que sustituir esa posición en la función de deflexión para saber cuánto es la magnitud de esa deformación, ¿vale? Entonces vamos a colocar aquí que la deflexión máxima, para el subíndice dijimos que era control guión, va a ser igual a la función de deflexión evaluada a 0.447, ¿no? 0.447 por la longitud. Le evaluó y vamos a ver cuánto nos daría. Y deflexión máxima va a ser igual a, en milímetros, de los 4.678 milímetros, ¿no? Aquí menos 4.7, ¿no? Pues está aproximadamente gráficamente o visualmente sí corresponde, ¿no? Entonces esa deformación sería de casi medio centímetro, ¿no? Para una viga de 10 metros con una que es de acero y que tiene una inercia. Bueno, ahí no dijimos qué forma es, ¿no? Pero la inercia sería de 500 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿no? ¿Okay? Entonces la deflexión es relativamente pequeña, ¿no? ¿Qué va a pasar si reducimos el claro de la viga? ¿Qué va a pasar con la deflexión? ¿Se va a incrementar o se va a reducir? Se va a reducir. Se va a reducir. Si reducimos el modo de elasticidad, ¿la deformación se va a incrementar o se va a reducir? No. Si checamos la ¿Aumentaría? Ya, ¿no? Si reducimos el modo de elasticidad, aumentaría la deformación, ¿no? Porque este se hace más pequeño. Si reducimos la inercia, ¿se va a incrementar la deformación o se va a reducir? Se Incrementar, creo. Incrementa, ¿no? Ok. Si incrementamos carga, también se incrementa la deformación. Y por ejemplo, aquí, si le cambiamos a 100, vamos a ver qué tanto se deforma más. Aquí se deforma 23 milímetros, ¿no? Ok. Y hace rato era nada más 4 punto y tantos, 4.7 milímetros, ¿no? Entonces se deforma bastante.
Pues cuando diseñen, pues estos son unos parámetros que ustedes pueden modificar para poder cumplir el estado límite de servicio, ¿no? Es decir, que las deformaciones no sean, o las deflexiones no sean excesivas, ¿no? Ok, muy bien. Se puede ver que aquí hay pendiente negativa, pendiente negativa, pendiente negativa, pendiente negativa, pendiente cero, ¿no? Vemos la gráfica de pendiente, aquí puras pendientes negativas, iniciamos con una pendiente negativa máxima, pendiente cero, y después puras pendientes positivas, positivas, hasta que llegamos a una pendiente cero, que estaría ubicada en el empotramiento, ¿no? Ahora, en cuanto al diagrama de momentos, desde el apoyo tipo rodillo hasta esta posición de acá, entre 7 y 8, que es cerca del 8, las compresiones se van a encontrar en el lecho superior. Y pasado ese punto del momento cero, pasamos a un momento negativo donde las compresiones ya van a estar en el lecho inferior, ¿no? Y eso tiene que ser consistente con la forma de la elástica, con la forma de la deflexión, ¿no? Vemos que aquí está como una función parabólica positiva y que va a haber un punto en el que se invierte, ¿no?, la tendencia como una parábola negativa, ¿no?, donde las tensiones ya van a estar arriba, las compresiones abajo, y aquí al revés, las compresiones van a estar arriba y las tensiones van a estar abajo, ¿no? Entonces hay consistencia entre el diagrama de momentos y el diagrama de deflexiones, ¿no? ¿Okay? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? ¿No? ¿Sí? Si esta fuera una viga, por ejemplo, de concreto reforzado, donde está el momento positivo, tendríamos que colocar el acero en el lecho inferior. Y aquí donde está el momento negativo, tendríamos que colocar el acero en el lecho superior, ¿no? Por ejemplo, aquí tendría que ir en el lecho inferior, el acero, y a partir del momento negativo tendríamos que colocar el acero en el lecho superior, ¿no? Vamos a verlo si lo podemos hacer en el Paint. Acá. La intuición allá de la pendiente, sí, ¿no? Sí nos coincide. Entonces deben de ser críticos con los resultados, ¿no? Muy bien. Acá, ¿no? Las compresiones están en el lecho superior, aquí las compresiones van a estar en el lecho inferior. Si fuera una viga de concreto reforzado, el refuerzo por flexión aquí se colocaría en el lecho inferior y aquí se colocaría en el lecho superior. ¿Vale? Aquí estarían las tensiones entonces, ¿no? Las tensiones aquí estarían en la parte superior. Con la convención que estamos trabajando, la gráfica de momentos nos indica las compresiones de nuestro elemento, ¿no? ¿En qué lado están las compresiones? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? También eso se podría aplicar si tú quisieras dejar así exactamente una viga de concreto reforzado para asignar una contraflecha, o así nada más se hace algo. ¿Cómo? Pura. Las cimbras que le ponen a las vigas de concreto reforzado que tienen Ah, como que no, se están deben de elevadas. calcular, ¿no? Se deberían de calcular, ¿no? Ajá. Pero generalmente ya en obra luego se lo dejan al que es al oficial carpintero, ¿no? Que supone que tiene más experiencia. Pero se deberían de calcular, ¿no? Para colocar los puntales, dices, ¿no? De la cimbra. Sí, y dejarle un desnivel para que cuando por el peso del concreto pues quede exactamente a nivel, ¿no? No quede ni colgada ni hacia arriba. Pues lo ideal sería colocar un arrastre, ¿no? En la base, ¿no? Es decir, si aquí está la viga, ¿no? Deberíamos de colocar un polín abajo, ¿no? Un arrastre, para que la distribución de carga no la dejamos solamente sobre la base del polín, ¿no? ¿Cuántos y a qué distribución se debería de calcular? Por lo regular así es, muy bien. Bueno, en las diferentes obras que he trabajado Ah, pues siempre se le pone un arrastre. qué bueno, porque yo he ido a otras obras en las que esta cosa ni la ponen, ¿no? ¿Y aquí qué ponen? Nomás compacta en la tierra, si es que está Ni así. la compactan, le ponen un tabiquito acá chueco y aquí le ponen si bien les fue, otro pedacito de polín y luego aquí ya lo dejan asentado sobre el piso sin compactar, ¿no? Generalmente, entonces ahí entran ustedes con lo de la supervisión. Si le ponen el arrastre, eso hace o garantiza una mejor distribución de la presión, ¿no? Entonces está más seguro. Y no solamente eso, hay que colocarle aquí unos arrostramientos, ¿no? O unas restricciones
al desplazamiento para incrementar la rigidez pues, de la cimbra, ¿no? Igual acá se les ponen otro tipo de, creo que se llaman madrinas, me parece. O no sé cómo les llamen, dependiendo de dónde están, ¿no? De la región, luego le cambian Sí, el nombre a algunas cosas, ¿no? Ok. sí, por lo regular se le llama, ¿no? Madrinas. Ajá, ok. Muy bien. Entonces, lo ideal sería que colocaran el arrastre, ¿no? Pero si no lo colocan, pues que por lo menos esté compactado, ¿no? Porque luego le ponen de todo, ¿no? El polín, como ocupan madera de cualquier obra, algunos polines les quedan cortos. Entonces, luego, algunos sí los empalman bien, otros ni los empalman bien. Y luego, si no los empalman, para llegar al nivel de piso, pues nada más le van colocando como calcitas, ¿no? Entonces, eso a la hora de colar va a ser pues no sé, va a ser un problema si es que llega a fallar algún puntal, ¿no? Se va a colgar, pues ahí, ¿no? Esa parte, no sé si, pues hay muchas experiencias, ¿no? Digo, anécdotas de que han fallado las cimbras, pues, ¿no? Hay un video por ahí de internet que están colando y se cae todo, ¿no? Y se ve cómo se mueve el acero, ¿no? Se ve las ondulaciones del acero. Es el color de una losa, no sé si ya lo vieron. Supongo que sí, ¿no? Sí, profe. Que Una queda losa grande, ¿no? Que se está una colando. losa, exactamente, Se ¿no? Pues, caen los vatos. bueno, no es de risa, pues, pero sí se caen, ¿no? Se quedan colgados ahí, ¿no? Entonces, esta parte ya la vieron en materiales y procesos constructivos, ¿no? Esto que dibujé aquí es para ya la parte de cuando diseñan la viga, ¿no? La norma les va a decir que coloquen al menos dos varillas arriba y dos varillas abajo. A veces con esas dos varillas no es suficiente para el momento que está actuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el momento máximo, aquí va a haber otro momento máximo. Hay que ver si con esta varilla que yo tengo puedo soportar el momento de inflexión que voy a tener. Si no, hay que reforzar. Entonces, si refuerzo, ¿dónde colocaría el refuerzo? En este caso lo colocaría aquí en el hecho superior. Y en el caso del momento positivo, lo colocaría aquí en el hecho inferior, ¿no? ¿Okay? ¿A qué distancia se ¿Serían va? los llamados bastones? Que le Algunos, meten. ajá, bueno, dependiendo del peralte, ¿no? Algunos le hacen El columpio que el dicen. columpio, ¿no? Por facilidad, o se puede interrumpir, ¿no? Porque como tal, no va a trabajar. Se puede interrumpir, ¿no? Se puede cortar. Hay que checar las longitudes de anclaje y todo eso, ¿no? Eso ya lo van a ver en su curso de elementos de concreto, ¿no? Entonces, a partir de la gráfica que ustedes obtengan, que es lo que estamos viendo acá, ustedes ya saben dónde van a tener que reforzar, ya saben cuánto vale el momento máximo, este momento máximo se multiplica por unos factores, ¿no? Y la resistencia, va a haber una ecuación para calcular resistencia en flexión, y lo que van a ver es que el momento de diseño sea menor al momento resistente, ¿no? ¿Qué parámetros intervienen, ¿no? ¿Qué parámetros intervienen? Ya lo van a ver en su curso de elementos de concreto, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿El documento de MATLAB nos lo puede mandar? Ah, sí, nada más me acuerdo en el grupo, ¿no? El enlace, ¿no?